Mauricio, siempre has dicho que Feijóo es de la derecha más dura, sin embargo, en Latinoamérica nos lo venden como un moderado. La mayoría de los analistas. ¿Quiénes son esos analistas? Dame los nombres de los analistas. ¿Por qué es un duro? Bueno, es un duro porque está asociado con Vox en el gobierno de comunidades y municipios por toda España. Porque es la única. El Partido Popular Español es el único partido popular. El Partido Popular Español pertenece al Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo es un partido demócrata cristiano de derecha. Liberal, democrático, de derecha. Y en todos los países el Partido Popular se ha negado a pactar con la extrema derecha, excepto en España, donde Feijóo ha permitido que se trabaje con Vox para apoderarse de municipios y comunidades autónomas, aceptando los principios de Vox para gobernar, por ejemplo, negándose a dar financiamiento a cuestiones de carácter social para financiar los toros. Eso es de extrema derecha. Hacerse eco de las falsedades sobre la inmigración, como lo hizo esta semana Feijóo. Un amigo mío, y no tengo WhatsApp aquí a la mano, pero un amigo mío me mandaba unas declaraciones de Feijóo sobre inmigrantes que me decía, pero estos son votos para Vox. Le digo, sí, claro que son votos para Vox, porque está repitiendo el mensaje de Vox para estar bien con Vox, para gobernar con Vox cuando pierda elecciones, pero no tenga suficiente mayoría para gobernar y no la tenga el PSOE, y entonces Vox le dé el gobierno a cambio de que se haga lo que Vox quiera. Eso no es ser un duro de la ultraderecha. Eso sin contar con que cuando a todos los corruptos de su partido él nunca los ha echado del partido, ni mucho menos les ha reclamado, como el PSOE sí lo hacemos, reclamarle a gente que se descubre corrompiéndose en nuestro partido, reclamarles sus acciones, echarlos del partido, como se hizo con el secretario de organización, Santos Cerdán, hace 3-4 meses, tratando de mantener una cierta ética de partido.